Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a ver el capítulo 9, capítulo que nos va a marcar a un Daniel derramando su corazón delante de Dios. El capítulo 9 de Daniel es un capítulo bien interesante, sobre todo la última parte. Pero vamos a dejar la última parte para la siguiente clase. En esta clase vamos a ver solo la primera parte y vamos a ver a Daniel dándose cuenta al leer las escrituras de que Dios está a punto de cumplir una de las profecías anunciadas al profeta Jeremías. ¿Quién es el profeta Jeremías? Vamos a hablar un poco de él en los siguientes minutos. Pero quiero que por favor me acompañen a Daniel capítulo 9 al versículo 1. Vamos a leer la versión Reina Valera contemporánea. En el capítulo 8 hemos visto la segunda visión de Daniel. Una visión que tiene que ver con el imperio medo-persa, con el imperio greco-macedonio y con el futuro líder político que se levantará al final de los tiempos. Esto es el anticristo. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Y es más, lo hemos visto en dos partes. El capítulo 8 lo hemos hecho en dos partes. Pero este capítulo 9, que también lo vamos a hacer en dos partes, va a marcar otro periodo en la historia. Porque en el capítulo 8 vimos a Daniel recibiendo esta visión en el reinado de Belsasar, o sea, en el reinado babilonio. Pero esta revelación que Daniel va a tener al leer las escrituras va a ser ya en el periodo en el cual los medos persas están gobernando. Y Daniel lo va a narrar en los primeros versículos. Así que entremos a los primeros versículos para ver qué es lo que este capítulo tiene para nosotros. ¿Qué nos va a mostrar acerca de Daniel? ¿Qué nos va a enseñar acerca de la oración y acerca de la profecía bíblica? Arranquemos con el versículo 1. Daniel capítulo 9, versículo 1 dice lo siguiente. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Acá Daniel nos narra pocos versículos, en este primer versículo, el tiempo en el que sucede esta revelación de Daniel. Esto sucede en el tiempo de Darío. ¿Quién es Darío? Darío es el personaje que vimos en el capítulo 6, el capítulo que nos narró a Daniel en el foso de los leones. Ese mismo Darío es el Darío que Daniel está hablando en este capítulo. Daniel ha estado leyendo al profeta Jeremías y se ha dado con la sorpresa de que está a punto de cumplirse los 70 años del cautiverio. Daniel se ha dado cuenta de que ya falta poco tiempo para que se cumplan estos 70 años que él ha llegado a descubrir en esta lectura. Dice que Daniel ha estado leyendo los libros. ¿A qué libro se refiere? Se refiere lo más probable a papiros o pergaminos en los cuales estaban escritas las profecías de los profetas de Israel. En este caso, no sabemos qué profetas ha estado leyendo, pero uno de los que sí sabemos que ha estado bien enfocado Daniel es en el profeta Jeremías. Y ha llegado a la conclusión siguiente. El tiempo del cautiverio en Babilonia va a durar 70 años. ¿Cómo es que Daniel se llega a dar cuenta de que solamente el cautiverio va a durar 70 años? Nosotros, gracias al Señor, tenemos al profeta Jeremías, tenemos sus libros, tenemos sus profecías, tenemos el libro de Jeremías. Y quiero leerles lo que podría haber sido la lectura de Daniel para darse cuenta de que eran 70 años solamente de cautiverio en Babilonia. Quiero leerles lo que dice Jeremías, versículo 11 del capítulo 25. Jeremías 25, versículo 11 al 13, es una porción que vamos a ver adicional a otra. Se las voy a leer. Dice lo siguiente. Jeremías 25, 11 al 13. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos. Para siempre la convertiré en un desierto. Palabra del Señor. Haré que venga sobre ese país todo lo que he anunciado contra él, con todo lo que está escrito en este libro, y que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Acá Jeremías está dejando muy claro
de que va a haber un cautiverio que va a durar 70 años. Obviamente cuando Jeremías escribe esto, el que lo está inspirando, el que lo está guiando es el Señor. Es una palabra de profecía. Y Daniel puede haber estado leyendo este capítulo y estos versículos. Pero también Dios, por medio de Jeremías, vuelve a repetir que iban a ser 70 años en el capítulo 29, en el versículo 10. Se los leo. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Daniel ha llegado a leer estos textos y se ha dado con la sorpresa de que han habido 70 años o que iban a haber 70 años de cautiverio y que estos 70 años ya estaban por cumplirse. Daniel se ha dado con esa sorpresa, ha llegado a entender eso. Y me gusta porque estamos viendo a un Daniel que lee la Biblia, a un Daniel que lee las Escrituras, a un Daniel que las estudia, las medita, profundiza en ellas, está viendo cada detalle, cada sección, y en su lectura diaria, en su meditación diaria de las Escrituras, él llega a entender, leyendo estos pasajes, que el tiempo de cautiverio solamente iba a durar 70 años. Algo que las Escrituras siempre nos dicen, y sobre todo en el Nuevo Testamento lo encontramos cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, es que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, toda la palabra de Dios es edificante. Una de las cosas que estoy haciendo en mi cuenta de Facebook es publicar todos los sábados partes o secciones de un libro con respecto a la enseñanza del rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia es algo que es muy controversial dentro del mundo cristiano, porque hay cristianos que tienen diferentes teorías, diferentes posturas, y yo estoy publicando una traducción de un libro sobre el tema del rapto. Alguien podría decir, Horacio, pero ese no es un tema muy importante. Pero si llegamos a entender lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, apto para toda buena obra. Si entendemos eso, vamos a estudiar toda la Escritura, las secciones que entendemos muy bien como las secciones que no entendemos muy bien, pero vamos a pasar tiempo en ella, porque sabemos que es útil para nosotros. Por eso es que yo me emociono leyendo estos pasajes, estudiando la Biblia, compartiéndola con ustedes, porque es útil para nosotros, es útil para entender los tiempos, es útil para entender a Dios, es útil para conocernos a nosotros mismos. Así que Daniel entiende eso, y me gusta ver a un Daniel así, me gusta ver un Daniel ejemplar para nosotros. Pasa tiempo en las Escrituras y se da con la sorpresa de que son 70 años los que va a durar el cautiverio babilonio. Cuando Daniel se da cuenta de esto, Daniel lo que va a hacer en los siguientes versículos es clamar al Señor con todas sus fuerzas. ¿Por qué Daniel va a hacer eso? Porque Daniel va a darse cuenta o va a meditar, lo más probable, en que los babilonios han llevado cautivo a los judíos, a los israelitas, en 3 campañas, en 3 ataques. No fue en un solo ataque. Esto lo vimos en el capítulo 1. Daniel es parte de los primeros cautivos de Israel, pero luego Nabucodonosor llega a atacar Israel 2 veces más. Una vez más donde va a ser llevado el profeta Ezequiel y la tercera donde todo Israel va a ser destruido. O sea, hay 3 etapas en ese ataque. Y lo que Daniel va a querer hacer es pedirle al Señor, Señor, tome en cuenta estos 70 años a partir del primer ataque. A partir del momento en el cual nos llevaste cautivos a nosotros. Porque si eso sucede, estarían faltando más o menos 3 a 4 años para que se cumplan los 70 años de cautiverio. Entonces Daniel va a clamar al Señor con esas fuerzas. Pero antes de ver la oración de Daniel, alguien se podría preguntar lo siguiente. Horacio, ¿por qué 70 años? ¿Por qué Dios decidió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia durante 70 años? ¿Por qué tienen que ser llevados cautivos primeramente? ¿Y por qué tiene que ser 70 años? Primero, ellos van a ser llevados cautivos porque el pueblo de Israel se alejó de Dios de una manera terrible. Le dio la espalda a Dios completamente.
Y Daniel va a dejar claro eso en los siguientes versículos. En su oración, Daniel va a confesar el pecado de Israel. Lo va a confesar claramente y él se va a incluir en esto. Así que Dios lleva cautivo a los israelitas por su rebeldía, por su desobediencia al pacto que habían hecho con Dios, al ser la nación escogida por Dios. Pero no solo eso, sino que el pueblo de Israel tenía una ley en el cual tenían una regla, una norma, en la cual cada séptimo año ellos iban a descansar. Eso se conocía como el año sabático. El séptimo año de trabajo, desde que ellos entraron a la tierra prometida, ellos iban a descansar todo un año. Eso era una ley de Dios. Imagínense eso, que Dios nos diga a nosotros, van a trabajar 6 años y el séptimo año van a descansar. Pero el pueblo de Israel lamentablemente no cumplió esa ley. El pueblo de Israel siguió trabajando, siguió acumulando sus productos en sus graneros y se acumuló de riquezas. Y eso hizo que al pasar más o menos 490 años, Dios los llevara cautivos por 70 años. Me deben 70 años de descanso, ahora yo voy a hacer descansar la tierra por su rebeldía. Y eso lo podemos encontrar nosotros en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 20 y 21. Ahí Dios explica por qué el pueblo está siendo llevado cautivo. Porque ellos no obedecieron, ellos no descansaron en los años sabáticos, sino que ellos siguieron trabajando. Y Dios le va a dar descanso a la tierra a la fuerza, por su rebeldía, porque ellos no lo obedecieron. Es por eso que el tiempo que se marca aquí es 70 años. Esa es la razón de los 70 años. Una de las cosas que también tenemos que entender es que Daniel va a clamar al Señor con fuerzas, porque como ellos no están en Israel, porque fueron llevados cautivos a Babilonia, eso quiere decir que el templo, que la capital de Israel, Jerusalén, está en ruinas. Está en ruinas. Y Daniel ama Jerusalén. Daniel sabe que ahí ha estado el templo del Señor. Y Daniel anhela que eso se restaure. Anhela esos tiempos donde la presencia de Dios se manifestaba en el templo, donde ellos podían presentar sus sacrificios. Eso ya no lo pueden hacer todos estos 70 años. Ellos no lo han podido hacer. Y Daniel anhela eso. Algo que ustedes van a ir dándose cuenta mientras ustedes leen la Biblia es que el pueblo de Israel anhela estar en Jerusalén. Anhela que se restaure el templo. Vamos a ver, y lo hemos visto en Daniel capítulo 6, que Daniel oraba en dirección hacia el templo. El templo estaba destruido, pero ellos oraban, los judíos, en dirección hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo, porque ellos sabían que el templo era algo muy significativo para ellos. Es ahí donde se manifestaba la presencia de Dios y donde ellos podían presentar sus sacrificios. Por eso es que Daniel va a clamar al Señor con todas sus fuerzas, porque él quiere que estos 70 años ya se cumplan. Él quiere, Señor, por favor, tome en cuenta desde el primer cautiverio, desde la primera ola de cautivos, porque ya faltaría poco. Por favor, Señor, haz eso. Señor, te confesamos que estamos en pecado, te confesamos que te hemos desobedecido, confesamos, Señor, de que merecemos lo que hemos estado pasando, pero ahora acuérdate de tus promesas. Eso es lo que Daniel va a hacer. Y yo les animo a leer al profeta Jeremías. Si ustedes leen al profeta Jeremías, se van a dar cuenta. Y también este es parte del dolor de Daniel en su oración, de que mientras Jeremías estuvo profetizando en Jerusalén, el pueblo de Israel no le hizo caso para nada. Pongámonos un poquito en contexto para seguir avanzando. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el primer ataque de Nabucodonosor. Pero mientras Nabucodonosor estuvo en el primer ataque, en el segundo ataque y en el tercer ataque a la ciudad de Jerusalén, el que estuvo adentro hasta el final fue el profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre que Dios llamó para profetizar de que el pueblo de Israel se arrepintiera. El profeta Jeremías estuvo profetizando en el transcurso de varios reinados dentro de Judá, dentro de Israel. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Israel nunca lo escuchó. Jeremías es un profeta al cual Dios llama a profetizar, a anunciar arrepentimiento, a anunciar que viene el juicio si ellos no se arrepienten. Y el pueblo no respondió. El pueblo sí respondió, pero de manera equivocada. Golpearon a Jeremías, lo intentaron matar, lo humillaron, lo tiraron a un pozo. Jeremías la pasó terrible. Y por eso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Porque Jeremías fue alguien que le decía, Señor, hablo acerca de ti. Todo lo que tú me mandas decir yo lo digo, pero el pueblo
hace todo lo contrario. Me rechaza, te rechaza a ti, me ataca, me quiere matar. Señor, renuncio, ya no quiero profetizar. Y Jeremías prácticamente tira la toalla, se rinde. Pero dice que hubo un fuego en su interior que no lo dejaba tranquilo hasta que él volviera a profetizar de parte del Señor. Y Jeremías siguió haciéndolo. Entonces Daniel ha estado leyendo al profeta Jeremías. Y Daniel está con el corazón partido porque ha dicho: mi pueblo, nosotros como pueblo, no le hemos hecho caso a Dios. Él nos ha enviado profeta tras profeta. Nos ha hablado que nos arrepintamos, pero nosotros le dimos la espalda. Y lo que estamos pasando ahorita ha sido justo. Dios ha sido justo con nosotros porque nosotros le dimos la espalda y merecemos esto. Pero Señor, acuérdate de tu promesa. Eso es lo que Daniel va a empezar a hacer en los siguientes versículos. Así que acá vemos a un Daniel estudioso de la Escritura que sabe que la Escritura es útil para él, y al entender eso, él puede sacar tesoros que le van a servir ahorita para alabar a Dios y para tener la esperanza de que esto ya se va a cumplir. Por eso es que la profecía bíblica, estudiarla y estudiar toda la Escritura, es tan importante. Hay cosas que podemos aplicar a nuestra vida y hay cosas que también nos ayudan a entender lo que está pasando en el mundo hoy en día. Una cosa más. Daniel ve que son 70 años de cautiverio. Y Daniel no dice: bueno, 70 años, ¿qué significará? Puede ser que es un símbolo de algo más. No creo que signifique literalmente 70. Es algo simbólico. Daniel no lo ve así. Daniel dice: si Dios dice 70, es 70. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que toman la profecía bíblica de una manera alegórica. Todos los números y años y cosas los tratan de alegorizar y espiritualizar. Daniel no hace eso. Por eso cuando estudiamos el capítulo 7 y vimos que van a haber 10 cuernos que van a nacer o que van a surgir del imperio romano y de lo que fue el imperio romano, sabemos que van a ser 10 naciones. No es algo espiritual. Son 10 reyes, 10 naciones que se van a levantar en una alianza en los últimos tiempos. Quería aclarar eso para que ustedes tengan tips de cómo se debe interpretar realmente la profecía bíblica. Daniel ahora va a clamar al Señor. Veamos y estudiemos cuál es el corazón de Daniel y qué nos enseña a nosotros su oración. Veamos el versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice: volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Daniel dice que en esta oración él se acerca al Señor con ayunos, con oración, con ceniza y con cilicio. ¿Qué es eso? Bueno, ayuno es un tiempo en el cual tú dejas de comer para buscar al Señor con intensidad. ¿Qué es ceniza y qué es cilicio? La ceniza era un polvo que ellos se tiraban. La ceniza, obviamente, es algo que sí se puede entender, pero que simbolizaba un tiempo de dolor. Y el cilicio era como una piel de un carnero, no de un carnero, era como de una cabra que era bien áspera. Y ellos se la ponían hacia adentro, o sea, lo áspero daba con su cuerpo. Y eso era en señal de dolor. El judío es bien expresivo en sus tiempos de duelo y de dolor. Y es muy expresivo externamente. No solamente con gritos y llantos, sino también con lo que se pone encima. Y Daniel está así. Daniel no está comiendo. Daniel está vestido de cilicio, es echado ceniza y está clamando al Señor. Y me encanta porque acá aprendemos algo de Daniel digno de imitar también. Daniel, cuando se acerca a Dios en oración, empieza alabándolo. Señor, tú eres digno de temer. Tú eres grande y poderoso. Daniel está alabando al Señor antes de confesar su pecado. Y algo que nosotros vemos hasta cuando Jesús instruyó a sus discípulos es que debemos empezar nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de acercarnos al Señor con alabanza. Cuando Jesús les dio el modelo a sus discípulos de cómo orar en Mateo 6, les dijo: deben ustedes orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con alabanza. El modelo de oración que Jesús le dio a sus discípulos empezaba con alabanza. Daniel acá está empezando con alabanza y clama al Señor y alaba a Él. Es importante empezar nuestros tiempos con el Señor alabándolo,
Porque mientras alabamos al Señor, nos vamos dando cuenta que las peticiones que tenemos para Él se van haciendo cada vez más chiquitas, porque nos damos cuenta de lo cuán grande es Dios. Entonces, mientras alabo al Señor y veo lo grande que es, lo poderoso que es, me doy cuenta, lo que le voy a pedir al Señor es algo sencillo para Él. Y hasta eso me hace descansar en mi petición. Daniel está empezando así. Pero luego de que Daniel alaba al Señor, le confiesa su pecado. Le confiesa el pecado de él y del pueblo. Y eso es importante. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no solo lo alabamos, sino realmente somos sinceros delante de Dios y confesamos que somos pecadores. Confesamos que hemos pecado contra Él, porque no hay nadie que haya tenido una vida sin pecado. Todos hemos fallado. Y es más, todos fallamos hasta a veces diariamente en una u otra área. Y tenemos que acercarnos al Señor de esa manera. Me encanta porque Daniel podría haber dicho, nosotros tenemos esta forma de pensar, Daniel no, ni el pueblo de Israel. Nosotros podemos decir lo siguiente, Señor, este pueblo se ha rebelado contra ti. Tú has visto cómo yo me he comportado contigo cuando llegué a Babilonia. No quise comer lo sacrificado a los ídolos, nada inmundo, me puse firme, hallé gracia. Nabucodonosor me pidió la interpretación, lloré y clamé y tú me respondiste. Señor, yo te he buscado con todas mis fuerzas, pero este pueblo tuyo, se ha rebelado contra ti, ha pecado contra ti. Daniel no dice eso. Daniel se incluye en la confesión. Daniel dice, este es mi pueblo. Nosotros somos responsables de lo que hemos pasado. Así que yo me incluyo en la oración y confieso que yo he pecado. Porque aunque capaz no pequé de la manera que pecaron ellos, yo soy pecador. Y reconozco eso delante de ti. Señor, no me acerco a ti como si fuera lo máximo. No me acerco a ti como si yo mereciera ser escuchado. Me acerco a ti con humildad. Me acerco a ti reconociendo que soy pecador y que te he fallado, Señor. Y Daniel lo hace así. Y Daniel, ¿qué dice? Señor, hemos pecado. Hemos pecado, versículo 5. Hemos hecho lo malo. Hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes y tus mandamientos. Como les dije, Daniel está buscando a Dios en oración porque él quiere que Dios responda a la oración como si el cautiverio se contara a partir del primer ataque. Acá tengo las fechas. El primer ataque en el cual Daniel fue cautivo fue en el año 605. El segundo ataque fue en el 597. Y el tercer ataque en el 587. 605 a.C., 597 y 587. Esos fueron los tres sitios babilonios. Sitio es cuando el enemigo, el ejército enemigo sitia, rodea la ciudad y la ataca. Entonces fue en tres sitios el ataque. Daniel quiere que Dios le conceda que sea en el primero, el que fue en el año 605. Y si Dios responde esa oración, van a faltar solamente 3 a 4 años para que el pueblo vuelva a Israel, vuelva a Jerusalén, vuelva a construir el templo. Y por eso Daniel se está acercando así. Pero principios importantes de la oración que vemos en Daniel, empieza con alabanza, confiesa su pecado, y es más, él no se aísla, él no dice, este pueblo tuyo, pecador, yo no. Él se incluye en su comunidad. Él sabe que él también es responsable por lo que ha pasado el pueblo de Israel como nación hace casi ya 70 años. Son cosas que debemos tener presente. Acerquémonos a Dios con alabanza y con confesión de pecado. Daniel lo hace así. Daniel va a seguir confesando el pecado del pueblo y de él. Y en el versículo 6 dice lo siguiente. Dice, no obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza. Vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita, cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Señor, nuestra es la vergüenza y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos hemos pecado contra ti. Daniel sigue confesando el pecado. Y Daniel sigue entendiendo acá de que el pueblo de Israel no ha obedecido a los profetas que Dios mandó. En el versículo 6, en esta versión, en la versión Reina Valera contemporánea, dice no obedecimos, pero literalmente es no hemos escuchado. Tú nos has enviado profetas para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a ti, para que sepamos cuáles son las consecuencias si endurecemos nuestro corazón, pero nosotros no hemos querido escuchar para nada
a los profetas. Y lo que ha sucedido con nosotros es justo, porque nosotros no hemos querido escuchar, Señor. Tú, Señor, has sido justo y nuestra es nuestra vergüenza. Tú has sido justo, tú has cumplido tu promesa de castigarnos si nosotros nos rebelábamos contra ti. Pero nuestra es la vergüenza, y no solamente nuestra, sino de todo tu pueblo que está dispersado por varias naciones. Todos estamos avergonzados por tu justicia, porque nosotros somos culpables. Eso es lo que Daniel está diciendo acá. Y remarco que en el original dice no escuchamos, porque a veces nosotros somos exactamente igual. Dios ha levantado vez tras vez personas que hablan acerca de Él, acerca de la voluntad de Dios, acerca de su plan de salvación, acerca del arrepentimiento, acerca del juicio venidero, acerca de las profecías. Pero ¿qué sucede muchas veces con nosotros? No escuchamos, no queremos escuchar. O simplemente escuchamos, pero sin la intención de realmente entender lo que se nos está hablando. El pueblo de Israel ha sido así. El profeta Ezequiel en su libro nos dice que en algún momento el pueblo de Israel se acercaba a escucharlo a él, a hablar sus profecías, pero lo escuchaban simplemente por show. O sea, vamos a escuchar a Ezequiel, vamos a escuchar a ver qué cosas va a decir. Pero su intención no era vamos a escucharlo y vamos a obedecer lo que Dios está diciendo a través de él. No, era simplemente un espectáculo. Bueno, vamos a entretenernos un rato con las profecías de Ezequiel. Ese era el corazón del pueblo de Israel, aún en el cautiverio. Ojo, aún en el cautiverio. Por eso es que Daniel cuando dice, nuestra es la vergüenza, yo puedo decir, Daniel, sí, tuya es la vergüenza y de muchos, pero hay otros que no. Hay otros que a pesar del cautiverio babilonio, fueron duros de corazón y no se volvieron a Dios, ni se sintieron avergonzados por el castigo de Dios en ese sentido. Nada que ver, todo lo contrario. Entonces Daniel está reconociendo que Dios es justo y que Dios es la vergüenza por no haber escuchado. Qué importante es prestar atención a lo que Dios tiene para decirte. Qué importante es prestar atención a lo que Dios tiene para decirte. Si tú eres alguien que está viendo este video y está siguiendo la serie de Daniel, felicitaciones. Tienes la intención de aprender y de escuchar. Pero ojo, aclaro, que no sea tu intención simplemente de, vamos a ver la profecía, vamos a ver esto, qué bacán, qué chévere. Pero no tienes la intención de, realmente quiero escuchar a Dios y realmente quiero obedecerlo. Realmente quiero aplicar, realmente quiero escuchar realmente. No simplemente calentar mis oídos, sino realmente escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él tiene para decirme a mí? Igual sucede con personas que van a la iglesia. Van a la iglesia y hay muchas personas que calientan las sillas los domingos de una manera religiosa. Pero no están yendo con la intención de, Señor, ayúdame a escuchar tu voz hoy a través de la prédica, a través de la enseñanza. Simplemente es, todos los domingos tenemos que ir a la iglesia. Por lo tanto, me siento, escucho, soy religioso, pero realmente no estoy escuchando a Dios, ni quiero escucharlo. Daniel confiesa, no hemos escuchado a los profetas que has enviado. Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, dejó claro que si tú tienes la intención de escucharlo, el Señor cada vez más, por esa intención que tú tienes, te va a dar más conocimiento de Él, te va a dar más revelación de Él. Así como Daniel ha tenido esa intención de escuchar a Dios y ha visto los 70 años que van a ser llevados cautivos, igual sucede con nosotros. Si tú te acercas a la Biblia, si tú te acercas al Señor y le dices, Señor, quiero escucharte hoy, y empiezas a leer, Dios te va a ir mostrando detalles, cosas, palabras para ti, que aunque tú hayas leído ese capítulo 20 veces, va a resaltar algo nuevo en este momento, o algo que tú puedes aplicar a tu vida. Y eso lo hace Dios porque tú eres fiel al querer escucharlo. Jesús, en Marcos capítulo 4, en el versículo 24 y 25, le dice lo siguiente a sus discípulos. También les dijo, nos dice Marcos, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. Cuando uno lee estos versículos, se pone a pensar y dice, no entiendo muy bien, Horacio, ¿por qué mezcla dos ideas aquí? Primero empieza diciendo, fíjense bien en lo que oyen, pero luego pasa las medidas y todo eso. Lo que Jesús estaba queriendo decir es, fíjense bien en lo que oyen, porque si ustedes tienen la intención de oír, yo les voy a dar más conocimiento de mí. Pero si ustedes no tienen esa intención, no les voy a dar más conocimiento de mí. Ustedes van a leer la escritura, no les voy a revelar nada, porque lo están haciendo religiosamente.
no lo están haciendo de corazón, no lo están haciendo con la intención de buscarme. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Me estoy acercando a Dios por simple show para ver las profecías y qué bonito, qué bacán? ¿O realmente es, Señor, quiero escucharte a ti, quiero conocerte más? Quiero que tú me hables hoy. Por eso es que estoy viendo esta enseñanza, por eso es que me estoy congregando y por eso es que estoy prestando mucha atención a lo que el maestro está diciendo, para escucharte a ti. Esa debería ser la intención de nosotros. Y Dios nos promete, si lo haces así, te voy a dar más conocimiento de mí. Eso es bien bonito y bien hermoso. Daniel confiesa que el pueblo de Israel no escuchó a los profetas, no quiso escuchar, y Dios ha sido justo en castigarlos, y que de ellos es la vergüenza. Y algo que vemos acá es que ellos han sido dispersados por varias naciones. Un dato histórico: el pueblo de Israel estuvo dividido en dos, el lado norte y el lado sur. El lado norte se conoció como Israel y el lado sur como Judá. El lado norte fue llevado cautivo antes del lado sur por el imperio asirio y el lado sur fue llevado por Babilonia, que es donde ha estado Daniel. Entonces todos ellos han sufrido las consecuencias de su rebeldía ante Dios porque no quisieron escuchar a los profetas. Si ustedes quieren más detalles de toda esa época, les animo a leer Primera y Segunda de Reyes. Yo lo estoy estudiando Primera de Reyes con unos jóvenes que estoy discipulando y estamos viendo al profeta Elías ahorita y es un tiempo bien edificante para nosotros. Así que yo los animo a leer Primera y Segunda de Reyes si quieren entender más ese periodo en el cual hubo la división de los reinos, los reyes que empezaron a gobernar en Israel y en Judá y todo lo que fue pasando en el transcurso de los años. Daniel confiesa ese pecado del pueblo de Israel. Sigamos avanzando. Versículo 9 dice: pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz. No hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos, los profetas. Daniel acá está reconociendo la grandeza de Dios y que es un Dios misericordioso y que sabe perdonar. O sea, en medio de la confesión, Daniel hace una pausa y reconoce que Dios es misericordioso y que sabe perdonar. Daniel está tomando un tiempo para alabar la grandeza del Señor, para alabar su misericordia y su perdón. Una parte esencial también de nuestra oración, aparte de la alabanza, aparte de la confesión, es el agradecimiento. Es la acción de gracias a Dios. Sí, Señor, gracias porque a pesar de que merezco este castigo, a pesar de que lo que estoy pasando es como consecuencia por mi pecado, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú prometes de que si yo me acerco a ti con un corazón humilde, tú me vas a recibir. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque a pesar de todas mis fallas, tú sigues siendo misericordioso. Tú eres alguien lleno de gracias. Tú me amas en Cristo a pesar de mis errores. Daniel está dándole gracias a Dios porque es un Dios misericordioso y sabe perdonar. En medio de tus tiempos de oración, dale gracias a Dios. Tómate un tiempo para darle gracias a Dios. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo en mis tiempos de oración es en tiempos fáciles y en tiempos difíciles, en tiempos suaves, en tiempos duros, darle gracias a Dios. Señor, lo que estoy viviendo ahorita no me agrada, me duele, no me gusta, me gustaría no pasar por esto, pero gracias, Señor. Gracias porque sé que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, absolutamente todo. Y hago un paréntesis para decir lo siguiente. Si tú eres una persona que aún no le has entregado tu vida a Cristo, todas las cosas que te pasan no te ayudan para bien. Lo que el Señor está permitiendo en tu vida que es difícil es para que te acerques a Él y te rindas a Él. Pero si tú ya eres un hijo de Él, tú eres alguien que ya dio el paso y dijo, a partir de ahora, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Acepto el regalo de salvación que tienes para mí. Acepto tu muerte en la cruz y tu resurrección por mí. Acepto que tú eres mi Señor. Desde ese momento, todas las cosas que te pasen van a ser para tu bien, porque Dios usa todo para bien para sus hijos. Entonces, si estás pasando por algo difícil, algo duro, algo que no entiendes, como hijo de Dios, confía y dale gracias a Dios, porque Él está usando eso para tu bien. Él usa todo para bien. Así que detente y dale gracias a Dios, sea la situación en la que estás pasando. ¿Estás pasando por momentos de necesidad? Dale gracias a Dios, porque Él usa todo para bien. Y humíllate delante de Él. Daniel hace eso. Daniel
agarra y le da gracias a Dios en su misericordia y en su perdón. Y en el versículo 10 dice, y no hemos obedecido tu voz. Los versículos anteriores hemos hablado de que no escuchamos, pero acá Daniel es, y no obedecimos. Nosotros no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. No solamente oidores, sino hacedores. Entonces, no solamente es escuchar, sino aplicar lo aprendido. Si tú pasas tiempo estudiando la Biblia, si tú pasas tiempo escuchando al Señor, conversando con Él, y pasas tiempo leyendo su palabra, debes preguntarte esto al finalizar tu lectura. De lo que he leído hoy, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo yo obedecerte con lo que he aprendido hoy? Eso es algo muy importante. Y es más, cuando nosotros enseñamos la Biblia, tenemos que tener presente eso. Voy a enseñar un pasaje, tengo que dar una aplicación. Una de las cosas que estamos viendo ahorita es la importancia de entender que toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Acerquémonos a ellas viendo su utilidad, sabiendo que nos va a edificar, que nos va a alimentar. En nuestros tiempos de oración, apliquemos el hecho de alabar al Señor, confesar nuestro pecado, darle gracias al Señor. Esas son aplicaciones, son cosas prácticas que nosotros tenemos que implementar si es que no las estamos haciendo a nuestra vida. Daniel dice, no hemos obedecido, por lo tanto nosotros deberíamos ser obedientes. Pedro dice en su primera carta que deberíamos comportarnos como hijos obedientes. Esa es la idea de que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Lamentablemente el pueblo de Israel ha estado 70 años en cautiverio porque ellos no escucharon ni fueron obedientes. Porque pudo haber personas que sí escucharon, pero no fueron obedientes. Por lo tanto, el pueblo de Israel pagó las consecuencias por su pecado, por su rebeldía. Versículo 11. Dice Daniel, todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés tu siervo, porque contra ti hemos pecado. Y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron, y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés. No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro. No nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad. Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad y le hiciste volverse contra nosotros. Porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces, y nosotros no obedecimos tu voz. Daniel sigue confesando su pecado. Y Daniel sigue mostrando que Dios ha sido justo. Porque esta consecuencia de su pecado es algo que Daniel dice estaba escrito en la ley de Moisés. ¿A qué se refiere Daniel con eso? En la ley, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, encontramos en Deuteronomio 28 que cuando Dios hace un pacto con su pueblo Israel y ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les da en su ley, en el pacto que hizo con ellos, bendiciones y maldiciones. Bendiciones si ellos se mantenían firmes, pero maldiciones si ellos desobedecían. Y una de las maldiciones era de que si ellos desobedecían a Dios, ellos iban a ser expulsados de la tierra y ellos iban a ser llevados cautivos. Y eso se cumplió. Deuteronomio 28, en las bendiciones y maldiciones, vemos que el pueblo de Israel cae ante esas maldiciones por haberse alejado. Dios había hecho ese pacto con el pueblo de Israel. Y ahora digo lo siguiente. Nosotros no estamos bajo ese pacto. Nosotros, como discípulos de Jesús, no estamos bajo el pacto de Moisés, no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo un nuevo pacto, el pacto en Cristo. Y en Cristo no tenemos maldiciones nosotros, sino solamente bendiciones. Estamos en un mejor pacto. A nosotros se nos ha declarado justos por medio de la fe, pero ahora en Cristo, en este nuevo pacto, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la justicia de Dios mismo, hemos sido muy bendecidos por el nuevo pacto en el cual estamos. El pueblo de Israel también era salvo por la fe, igual que nosotros, pero ellos estaban confinados bajo esta ley. ¿Por qué? Porque la ley lo que mostraba era primero varias sombras de Jesús. En los sacrificios, en el sacerdocio, en las leyes diversas,
eran sombras que apuntaban a Jesús en un futuro. Y era como Dios instruyendo a su pueblo a darse cuenta de varias cosas. Primero, que la ley al 100% no la podían cumplir. Ellos no podían cumplir la ley. Por más que lo intentaban, no podían porque somos pecadores, fallamos, no somos perfectos. Y esto Dios lo hizo así a propósito. Por eso es que Dios estableció un sistema de sacrificios, para que cuando tú pecaras, tú presentaras un sacrificio que moría en tu lugar. Pero este era como una escuela, era como un maestro que te estaba llevando y preparando para que cuando Jesús viniera, nosotros entendiéramos que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Nosotros no estamos bajo el pacto de la ley, pero Daniel y su pueblo sí. Por eso ellos tenían la promesa de parte de Dios de que si desobedecían, ellos iban a ser llevados cautivos y expulsados de la tierra. Nosotros no tenemos esas bendiciones y esas maldiciones. Vamos a decirlo que nosotros tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Pablo, en 2 de Corintios, si no me equivoco, le va a decir a los corintios que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén para nosotros. Si tú estás en Cristo, todas las promesas de Dios son sí para ti. Eso es parte del nuevo pacto. Ese es el pacto en el que estamos nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley. Horacio, o sea que si desobedezco a Dios, no me van a expulsar a mí de mi país. No, eso era solamente para el pueblo de Israel. Horacio, si desobedezco a Dios, ¿Dios me va a castigar por mi pecado o no en el nuevo pacto? Dios, dice el libro de Hebreos, que disciplina a sus hijos. Así que muchas veces nuestros pecados van a traer consecuencias. Nuestra salvación no es por obras, es por la fe. Pero nuestros pecados van a traer consecuencias. Así que en cierto sentido, sí hay consecuencias por nuestro pecado. Pero Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque nos ve justo delante de Dios. Pero sí nos disciplina. Si hemos fallado, el Señor va a disciplinarnos por nuestra rebeldía. Por eso lo importante es volver pronto al Señor. En este caso, Daniel está humillándose delante de él. Esta actitud que tiene Daniel acá de oración debería ser una actitud constante en nosotros en todo el día, en todos los días de nuestra vida. Tener esa actitud de humillarnos, alabarlo, confesar nuestro pecado, darle gracias y pedirle. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte. Vamos a ir viendo los versículos 15 al 19 y con eso vamos a terminar. Daniel termina su oración diciendo lo siguiente. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes. Hemos pecado, hemos actuado con impiedad. Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de tu ciudad y de tu santo monte. Por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo. Oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tu destruido o derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Me gusta porque Daniel dice, Señor, no tardes, responde la oración, por favor, Señor. Que se cumplan los 70 años lo más pronto posible. Daniel ahora está pasando de confesar a pedir. Pero en el versículo 15, si ustedes se dan cuenta, Daniel recuerda cómo Dios sacó a Israel de Egipto en lo que se conoce como el Éxodo. Y en medio de su oración, Daniel recuerda, Señor, tú eres tan poderoso que tú sacaste a tu pueblo lanzando 10 plagas. Liberaste a tu pueblo y lo guiaste por el desierto y lo hiciste entrar en la tierra prometida. Tú tuviste el poder de liberar a tu pueblo de Egipto. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos liberes de este imperio y nos vuelvas y nos lleves a nuestra tierra nuevamente. Daniel recuerda lo que Dios hizo. Y acá hay otro principio importante en nuestras oraciones. Es importante recordar lo que Dios ha hecho. Es importante recordar lo que Dios ha hecho con nosotros antes y también lo que ha hecho antes en su palabra. Recordar, Señor, su fidelidad, su poder, su grandeza, las cosas que Él nos ha ido respondiendo en el transcurso de los años.
la bondad que Él nos ha ido mostrando. Y en el caso de Daniel, recordar lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú resucitaste a Lázaro. Señor, tú sanaste a un enfermo. Tú limpiaste leprosos. Y así, así. Y recordar quién es el Señor y su poder. Y eso te va a dar una confianza en pedirle al Señor las cosas. Porque ese Señor, tú lo has cumplido muchas veces. Tú tienes el poder para hacerlo. Por lo tanto, te lo pido, Señor. Me aferro a tus promesas. Mi promesa favorita es Isaías 41:10. Dios dice a su pueblo, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Cuando yo estoy orando al Señor, trato de siempre recitar este versículo. Y le reconozco, Señor, tú mismo me has dicho a mí que no tema, que yo estoy contigo, que tú estás conmigo. Que no desmaye, que tú eres mi Dios, que tú siempre me vas a ayudar, que tú siempre me vas a sustentar. Señor, provee para mí. Señor, dirige mis pasos. Señor, corrígeme si estoy haciendo algo que no me doy cuenta y es equivocado. Pero me aferro a las cosas que Dios ha dicho, a las cosas que Dios ha hecho. Y eso me llena de valor a mí para pedirle con mucha confianza y mucha fe. Y eso es lo que Daniel está haciendo acá. Y luego Daniel le pide al Señor que responda a su oración. No por amor a él, no porque Daniel se lo merezca, no por nuestras obras, sino por tu amor, por tu justicia, porque tú cumples tus promesas, por amor a tu pueblo, por amor a tu santa ciudad Jerusalén, por amor al templo que ahorita está hecho leña, que está destruido. Por favor, Señor, no tardes, respóndenos. Y una de las partes que es así, nunca nos olvidamos en nuestras oraciones, es la petición. La petición es parte también primordial de la oración. Y en esa muchas veces no hay que hacernos recordar esa parte de la oración. Generalmente venimos al Señor de frente pidiendo. No lo alabamos, no le damos gracias, no confesamos nuestros pecados, simplemente pedimos. Pero lo que vemos en la oración de Daniel es un balance en la oración. Alabanza, confesión de pecados, acción de gracias y petición. Y Daniel le pide al Señor que responda. Y lo que vamos a ver en la siguiente clase es que Dios va a responder. ¿Y de qué manera va a responder? Va a enviar al ángel Gabriel. Y le va a dar una profecía que tenemos que tomarnos el tiempo para estudiarla. Es conocida como la profecía de la semana 70 de Daniel. O de las 70 semanas de Daniel. ¿De qué se trata eso? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero terminemos diciendo lo siguiente. Tenemos una vida de oración, primeramente. Tenemos una vida de oración así, plena. Estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. Estamos orando. ¿Pasas tiempo clamando al Señor, como lo hace Daniel aquí? ¿O tus oraciones solamente son en la hora de almuerzo, en la hora de desayuno y en la hora de la cena? ¿Estás tomando un tiempo para cerrar la puerta, ponerte en lo secreto y orar a tu Señor que ve en lo secreto y que te recompensará en público? ¿Estás pasando tiempo en la presencia de Dios? ¿Estás pasando tiempo en sus palabras, como Daniel lo pasa aquí, y descubre este número de 70 años de cautiverio? ¿Estás en esa comunión con Dios, entre oración y entre lectura de tu palabra, de la palabra de Dios, o no? Y una de las cosas que tenemos que entender siempre cuando nos acercamos a Dios es confesar nuestro pecado. Quiero que meditemos en eso en esta clase. Cuando nos acercamos a Dios, le confesamos a Dios que estamos mal, que estamos rotos, que hemos pecado, ¿o no? Porque la primera cosa que nosotros entendemos cuando nos acercamos a Dios es que somos pecadores. Si tú te acercas a Dios pensando que no mereces, o bueno, no que no mereces, sino de que te mereces que Dios te escuche, estás equivocado, porque tú y yo somos pecadores. Si no fuera porque Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, nosotros no tendríamos comunión con Dios. Y una clave primordial es entender, yo he fallado, he pecado contra Dios. Y tengo que acercarme a Dios diariamente diciéndole, Señor, perdón porque he fallado contra ti. Si tú te humillas ante Dios, Dios siempre te va a aceptar. Dios no se puede resistir ante un corazón humilde y arrepentido que viene ante Él. Acércate a Él. Y termino diciendo lo que el apóstol Juan le dijo a sus lectores en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acércate al Señor el día de hoy. Confiésale tu pecado. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Alábalo, confiesa tu pecado, dale gracias y pídele al Señor. El Señor quiere que tú le pidas, pero ten esa actitud cuando te acerques a Dios el día de hoy. Si esta enseñanza ha sido de edificación, ha sido de ánimo para ustedes, ha sido de corrección, ha sido de exhortación, les pido por favor que compartan esta enseñanza con otras personas, que le den like al video, si pueden comenten también y que estén orando, como siempre digo, para que la siguiente clase, la de las 70 semanas de Daniel, sea de mucha edificación para todos nosotros. Que Dios los bendiga.